pie, si usted se puede poner de pie y leemos esta palabra, porque este culto pica y se extiende. ¿Verdad que esto está bueno? Bien. Vaya al capítulo 13, por favor, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es para nosotros un gran privilegio, porque la palabra de Dios es Dios hablando a nuestras vidas. Ahora, yo quiero compartir algunos puntitos con ustedes en este día, pensando en que la misión de la iglesia se puede realizar solamente en el poder del Espíritu Santo de Dios. En el poder humano no se puede realizar la misión de la iglesia. En muchos escenarios en este tiempo que vivimos es muy notorio el protagonismo del ser humano. Mucho protagonismo, pero en el ámbito religioso, la Biblia nos enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, la misión que Dios quiso cumplir en esta tierra para acercar al hombre a Él, Dios la continúa esa misión a través de seres humanos. Y esa misión en el ámbito humano es imposible de lograr. Por lo tanto, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, con nosotros, caminando con nosotros, para poder realizar esa misión. Y yo quiero mencionarle algunos eventos en la Biblia donde mi propósito es esos mismos puntos. Que nosotros aprendamos a detenernos a escuchar la voz de Dios. Y si lo sabemos, continuemos con ahínco escuchando la voz de Dios. Segundo, que nos mantengamos pegados a Cristo. Tercero, que nosotros podamos depender totalmente del compañerismo. Podamos depender totalmente del compañero que Dios nos regaló para el camino, que es el Espíritu Santo. Cuarto, que nosotros como miembros de una congregación, de una comunidad de fe, podamos mantener la unidad de la iglesia para nosotros ser útiles en la misión que Dios nos ha llamado. Y finalmente, que nosotros con gratitud, con alegría, respondamos a Dios al llamado que Él nos hace. Eso es maravilloso, entender que Dios siempre está llamando. Pero bien, miren, en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, nosotros encontramos una palabra que Dios le dice al profeta Elías. Dios le dice al profeta Elías, y yo quiero que usted abrace esa palabra para usted en esta mañana: levántate y come, porque largo camino te resta. Hay momentos en la vida en que usted quizás no quiere seguir, en que usted se siente abrumado, pero no sabe que en las manos de Dios le resta un largo camino. Elías había sido un hombre, los que conocen la historia del profeta Elías, un hombre entregado a Dios con un vivo celo por la palabra de Dios.
y estaba abrumado como la nación de Israel, como en distintas ocasiones, pero en unos tiempos más que en otros, se había entregado a la idolatría. Y este profeta oró a Dios en esos tiempos y le pidió a Dios que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió. Era un hombre entregado a Dios. Este hombre realizó una gran hazaña. En esa hazaña, por ese celo que tenía por la palabra de Dios, él estaba contrarrestando a los falsos profetas que hacían que Israel se fuera tras dioses paganos. Oiga esto, era un hombre, aquí es que está lo esencial que quiero compartir. Era un hombre acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Pero en una ocasión ese hombre escuchó una sola vez la voz del enemigo en labios de un mensajero de Jezabel. Y esa sola voz llevó a este hombre a una depresión tal que deseó abandonar el ministerio, y no solo el ministerio, sino que deseó abandonar la misma vida. Pero escuche bien esto. No importan los mensajeros que el enemigo tenga en cualquier lugar, y que él no es como el Dios nuestro, omnisciente. Nuestro Dios es omnisciente. Dios tiene un mensajero más poderoso que cualquier mensajero del enemigo. Dios le envió a Elías un mensajero que le hizo escuchar de nuevo la voz de Dios. El mensajero de Dios trae, aparte del mensaje, trae provisión física y espiritual para la vida del que oye la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto. Y este hombre, que se había circunscrito a él mismo y a su realidad, pensaba que él estaba solo. Y Dios, que está para levantarnos, para animarnos, para motivarnos, para encauzarnos nuevamente en la visión, le dice a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. El camino que le restaba a Elías incluía, mis amados, para terminar el propósito, la misión que Dios quería en ese tiempo de Elías, incluía multiplicar a Elías por 3. Te lo explico. Elías tenía que fortalecerse, y dice que con esa comida que él comió, él caminó 40 días y 40 noches. Amados, la comida que Dios te da es una comida que fortalece. Elías tenía que ungir a 3 personajes: un extranjero de Siria, Hazael; tenía que ungir a el rey de Israel, y tenía que ungir a un profeta en lugar de él llamado Eliseo. Escuche bien, porque cuando Dios tiene un proyecto que terminar, Dios tiene siempre las herramientas que utilizar. Dios no tiene plan B. Dios está plantado y él tiene una obra que hacer y la continúa. Elías escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios y vio la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? En este tiempo, con tantos ruidos y tanto escándalo, mis amados, a veces hay que ponerse tapones en los oídos y meterse en un cuarto tranquilo a estudiar, a leer, a meditar la palabra de Dios, para que esa voz fluya en nosotros. El segundo punto que les quiero compartir, para que veamos que es necesario el poder del Espíritu Santo con nosotros para poder realizar la misión, es mantenernos pegados a Cristo. Y hay un capítulo que usted lo ha disfrutado muchas veces, yo estoy seguro, que es Juan 15, un capítulo que gusta mucho y la gente sabe de memoria los primeros versículos, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire,
entre todas las cosas que encontramos en ese capítulo, la Biblia nos enseña que nosotros necesitamos ser podados, como los podan esas plantitas que están ahí, que la mantienen preciosa ahí afuera. Los seres humanos necesitamos ser podados. Los naturalistas bregan con el asunto de que nosotros necesitamos de vez en cuando desintoxicar nuestro cuerpo físico. Y eso es real, eso es real. Pero también es necesario que nosotros le demos un vistazo de vez en cuando como creyentes en esa misión que Dios nos ha entregado, cómo andan nuestros frutos. Porque el Señor quiere que llevemos mucho fruto y al llevar mucho fruto glorificamos el nombre de Dios. Y para Pablo, en un aspecto, en cierto contexto, llevar fruto es poder depositar el evangelio y traer hacia Cristo más personas. Y esto usted lo encuentra en la carta de los Romanos, en el mismo capítulo 1 usted lo va a encontrar. Que Pablo quería llegar a Roma para ver si podía cosechar, recoger fruto entre los romanos. Así que es necesario entonces que yo esté pendiente, que usted esté pendiente de cuánto el poder del Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Verdad? Este es un tiempo de mucha distracción. Sí, hay mucha gente que no se está congregando, hay gente que se congrega arrastrando los pies. Los estudios bíblicos en las iglesias son muy poco concurridos. La mayoría, aunque usted no lo crea, después de la pandemia, en muchas iglesias se han convertido solo en domingueros. Y el resto del tiempo, ¿qué estamos haciendo? Quizás un poco distraído en otras cosas. Ahora, en esto de nosotros caminar en el poder del Espíritu Santo, es necesario, conforme al capítulo 15 de Juan, que nosotros nos mantengamos en el amor de Cristo. Mantenerse pegado a Cristo, mantenerse y permanecer en Él, es permanecer en su amor. Y todo esto nos va a impulsar a nosotros a imitar a Jesús en esa actividad cotidiana que en apenas 3 años de ministerio Jesús no tuvo descanso. Pastor, ¿usted quiere decir que no tengamos descanso? Pues mire, no es que no lo tengas. Pero en una ocasión los discípulos llegaron a Jesús después de una conversación eficaz que había tenido con una mujer samaritana y le dijeron: Señor, aquí está la comida. Y ellos estaban muy interesados en que coma porque lo dejaron con hambre. Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús le estaba diciendo: miren muchachos, el hambre se quita con comer. El hambre física se quita con un chin de comida. Pero hay un hambre que la gente carga continuamente, que puede tener el vientre lleno, pero está totalmente hambriento y vacío. Y esa no se quita fácilmente. Se quita con gente cargada con el poder del Espíritu Santo de Dios, que le comparten la palabra poderosa, creyendo que Dios puede tocar el corazón y obrar en la vida de las personas. Para poder andar con ese poder del Espíritu en nuestras vidas, el Señor nos dio un compañero para el camino. Jesús les dijo a los discípulos, cuando ellos estaban ya entristeciéndose, en la medida que Él les aclaraba que Él tenía que morir, que tenía que partir, que iba a resucitar al tercer día y ellos no lo estaban entendiendo, Jesús les dijo varias cosas, como esta en el capítulo 14 de Juan. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ustedes creen en Dios, se le ha hablado de Dios, pero como Él es la imagen visible del Dios invisible, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. ¿Y saben qué? Si yo me fuere, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Y cómo ustedes van a llegar? Yo vendré y los voy a tomar conmigo para que estén conmigo. Eso es maravilloso. Usted tiene que alegrarse de saber esto. Pero no solo eso, sino que Jesús les dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Va a estar con ustedes para siempre.
Y ese consolador hace varias cosas en nuestras vidas. Lo dice la misma palabra ahí en el capítulo 15, 16 de Juan. Él nos va a recordar todas las cosas que Jesús dijo, pero también nos va a enseñar todas las cosas que nosotros no sabemos. De manera que no es un compañero cualquiera para el camino, pero Él necesita tu atención. Él necesita que tú te rindas a Él y le digas de tu propio corazón con una fe entregada como la de Hebreos 11, te necesito en mi vida, quiero que me dirijas, me rindo a ti. Eso nadie lo puede hacer por otra persona, hermano Payano. Nadie lo puede hacer por otra persona. Usted tiene que tomar esa decisión personal. Y ese Padre envió a ese Consolador. Y Jesús le dijo a los discípulos, miren, ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y sabe que ellos tuvieron que esperar 50 días después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo? Usted lo encuentra en Hechos capítulo 2. Sin embargo, escuche bien esto. Y si usted no ha dado el paso de fe y está aquí en este día, escuche bien esto. Escuche bien esto. Nosotros tenemos un gran privilegio después de ese derramamiento de Pentecostés. Los que creen en Jesucristo, el día que oyen la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, ese mismo día que creen en Él, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Ese mismo día. Sin embargo, aún teniendo el Espíritu Santo, entonces Pablo continúa más adelante diciéndonos, obviamente palabra inspirada por Dios, que nosotros necesitamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no somos como Jesús. Jesús era perfecto, nosotros no. Jesús recibió el Espíritu Santo una vez y estuvo en el poder del Espíritu Santo durante todo su ministerio. No obstante, oraba al Padre continuamente. Nosotros necesitamos seguir siendo llenos, o sea que todos los días de nuestras vidas necesitamos decirle a Dios, lléname una vez más, lléname otra vez. Porque cada vez que cometemos un error grave, feo, que a Dios no le agrada, es probable como si el vaso se nos vaciara un poco y hay que echarle al vaso nuevamente espíritu, porque entonces lo que se vacía de algo se llena. Cuando nosotros erramos, entonces la carne comienza a gobernar y Dios quiere que sea el Espíritu de Dios el que gobierne nuestras vidas. Para realizar esta hermosa misión que Dios nos ha entregado, hermanos y hermanas, necesitamos ese poder en nuestras vidas. Ahora, ¿sabe? A mí me encanta la carta de Pablo a los Efesios. En esa carta se nos enseña que Jesús llevó cautiva la cautividad. Él ascendió a los cielos y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa esto? Jesús llevó preso todo lo que daña y apresa la mente, el corazón del hombre y no le permite ser libre y entregado a Dios. Jesús llevó preso a aquel que es el gobernador del pecado y de las tinieblas. Y usted se preguntará, ¿y por qué está suelto todavía? Esos son tela para otro momento. Pero Jesús apresó el gobierno de las tinieblas y dio dones a los hombres para poder trabajar con los seres humanos que puedan llevar y podamos llevar la misión que Dios nos ha encomendado de dar a conocer este evangelio a todo el mundo. Era necesario que Él diera dones a los hombres, pero para dar esos dones necesitaba primero liberarnos. Y dio dones a los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y de ese cuerpo, el mismo Dios en su soberanía y sabiduría, Él llamó pastores y pastoras. De entre las ovejas, Dios llamó pastores y pastoras. Y eso es grandioso. Hay otros dones maravillosos también.
y ministerios, evangelistas, profetas, maestros y los otros dones que tenemos para servir y hacer cosas y administrar la obra del Señor. Sin embargo, todavía no era suficiente con dar esos dones a los hombres. Jesús enseñó y oró al Padre en lo que los estudiosos le llaman la oración sacerdotal de Jesús. San Juan capítulo 17. Y Jesús dice tantas cosas en esta oración, hermanos y hermanas, que yo deduzco que el mayor logro de la iglesia en el mundo es que logremos que la gente crea en Jesús. Y en esta oración Jesús da a conocer que la vida eterna es que lo conozcamos a Él, al que Dios ha enviado, y al Padre, al único Dios verdadero. Escuche bien esto. En esta oración Jesús está diciendo al Padre que Él nos dio todo lo que el Padre le dio que nos diera, que nosotros debemos guardar su palabra. Y como para ponerle un acento a esta oración, Él dice que nosotros debemos ser uno como Él y el Padre son uno. La mayor manifestación del poder de Dios en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevar la misión en esta tierra, yo entiendo, creo y me he enamorado de eso, es poder manifestarle a este mundo que nosotros los que creemos en Cristo somos uno, a pesar de cualquier diferencia. En cualquier lugar, somos uno. Yo no sé si usted es tan observadora como yo, pero a veces se hace difícil cuando se juntan 5 evangélicos de 5 iglesias diferentes que tengan una fluida conversación. Y a mí eso me entristece. Pero te voy a dar una nota, aprovechando esta oportunidad, una nota ilustrativa de lo que he aprendido en el camino. De manera sencilla, sin ser tosco en la conversación, yo les digo a las personas, ¿podemos hablar de lo que nos une y nos alegra? Porque no vamos a avanzar. No trate de imponerle su evangelio a otro que cree en el evangelio. Hable lo esencial, lo que nos une, lo que da gozo, lo que es relevante, lo que no se puede negociar. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo es el que nos ha sellado. Amén. Hay una sola iglesia, Dios tiene una sola iglesia. Sí, hay una sola iglesia del Señor, una sola. Que haya muchos nombres, eso no hay problema, pero Él viene a buscar una iglesia. Y usted y yo debemos estar claros que somos de esa iglesia porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y dice Jesús en esta oración, y estoy concluyendo, mire que Él orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queremos tener éxito en la misión del Señor. Pidamos a Dios que nos santifique en la verdad y su palabra que es la verdad. Y Él lo va a hacer porque a eso y envió Dios para eso su palabra. Podemos realizar la misión porque nuestra competencia viene de Dios. Nosotros somos, el apóstol Pablo usa una palabra en la segunda carta a los Corintios, para estas cosas nadie es suficiente. Para que el poder y la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. Nosotros podemos permanecer firmes y competir. Competir es en el sentido de permanecer en la carrera cristiana, porque el Espíritu de Dios nos acompaña durante vida tengamos. ¿Cuántos pudieron sentir a través de las devociones y de todo lo que se cantó aquí que se movía el poder y la gracia de Dios en este lugar? Mire, si usted no sintió el poder de Dios, entonces usted no estaba aquí. Porque yo estaba, como dicen, en el campo engrifado ahí.
Y quería pararme, pero es que el proyector, ustedes me perdonan, es que el proyector, creo que estoy interrumpiendo. Hermanos y hermanas, escuche bien esto para finalizar. Dios te ha llamado a ser su hijo. Dios te ha llamado a ser su hijo, su hijo, su hija. Y a lo que Dios te ha llamado, Él va a sostenerte para que puedas permanecer. ¿Estamos? Es el primer paso. Te llamó a ser su hijo y se es hijo, hija de Dios cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador. Y Dios toma su pluma y hace un ¿qué? Certificado de adopción y te convierte en hijo adoptivo de Dios. Ahora bien, Dios te llama, te da dones, Dios te da ministerio, te vocaciona a un ministerio. Y no hay esa cosa a la que Dios te llame a hacer que Él te vaya a desamparar y no te vaya a dar la capacidad para que puedas hacerlo. De la misma manera, escúcheme bien esto, no hay problema, no hay tentación, no hay prueba que sea mayor de la capacidad que Dios nos da para resistirlo. No lo hay. Porque el Dios que llama, mucha gente lo ha repetido, aunque no lo diga con exactitud en esas frases, toman un principio, el Dios que llama es el Dios que respalda. Piense unos segundos, cierre sus ojos unos segundos ahora. ¿Habrá alguien aquí o entre todos los que estamos aquí, a todos sentimos que Dios a algo nos ha llamado? Dios te ha llamado a algo específico a ti, a usted. Pues sepa que Dios de entre las ovejas ha llamado pastores y pastoras, y esos pastores estarán predicando en este púlpito, en este altar, líderes de iglesia, ancianos que han crecido y madurado en la fe, diáconos y hermanos que Dios les da dones para exponer la palabra, y es para seguir llamando a personas a entregar sus vidas a Jesucristo, para seguir llamando a personas a ejercer los dones, las capacidades que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Abre tus ojos. Si no estás haciendo aquello a lo que Dios te ha llamado, entonces no has comprendido que Dios te llamó para que lo hagas y Él es quien te ha dado la fuerza para que lo cumplas. Hago memoria de lo que le dije primero. Elías, debes escuchar la voz de Dios, debes obedecer la voz de Dios y verás la gloria de Dios. Pida cada día al Señor que lo ayude a permanecer pegado a Cristo. Siempre pegado a Cristo. Tercero, siga siendo lleno del Espíritu Santo. Pastores, que eso lo dicen mucho en las iglesias y uno casi no entiende cómo es eso. Te lo explico rápido. Esta Biblia nos enseña, Jesús nos enseña que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y Pablo nos dice, la palabra del Señor more en abundancia en vuestros corazones. Entonces, Dios no trabaja separado de Cristo ni del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en la medida en que tú te alimentas de la palabra de Dios y Él te va a enseñar cómo aplicar esa palabra en cada momento en tu vida, aunque tú no lo entiendas. Es la obra del Espíritu Santo. Seguir siendo lleno del Espíritu Santo es seguir siendo lleno de la palabra de Dios, orando a Dios y obedeciendo a Dios, y verás cómo tú te conviertes en un hombre, en una mujer profundamente espiritual y vas madurando en la fe de una forma increíble que tú quisieras que todo el mundo que te pase por el lado, tú decirle, yo tengo una experiencia con Dios y yo quiero que tú tengas las bendiciones que yo tengo. Y por último, procure siempre la unidad del cuerpo de Cristo. Siempre, siempre. Procure la unidad de los miembros de la iglesia. Y no olvide que en eso tenemos que llevar fruto.
y al llevar fruto glorificamos a Dios. ¿Puede estar de pie nuevamente, por favor? Yo quisiera saber si alguien hoy nos visita y todavía no ha entregado su vida a Jesús. Si usted hoy quisiera establecer una relación estrecha con Dios, yo te aseguro que acompañado con el Espíritu Santo de Dios, tú podrás vencer toda lucha, toda tentación, todo dolor, toda necesidad podrá ponerse en su lugar porque Dios te va a acompañar en todo el resto del camino. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesús hoy? La iglesia inclina su rostro un segundito. ¿Habrá alguien que todavía no ha establecido una relación estrecha con Jesús y quiere decirle hoy, Señor, yo necesito ser parte de esta familia? ¿Habrá alguien en esta mañana que, quedándose ahí donde usted está, puedes levantar tu mano y decir, yo necesito una palabra de oración porque necesito afirmar mi vida en el Señor? No te avergüences, no te avergüences, porque el Dios del cielo te ama, conoce tu corazón y Él es quien transforma nuestras vidas. Si necesitas una palabra de oración, solo levanta tu mano y oramos o continuamos en el programa de hoy. De todas maneras, Padre, gracias por cada persona que ha escuchado tu voz en esta mañana. Permite que podamos poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. Detenernos a escucharte a ti, a obedecerte a ti, Señor, para poder ver tu gloria. Espíritu Santo de Dios, al que le falta, repártele en esta hora. Al necesitado, sáciale en esta hora, Señor. Al que está agobiado, triste, a pesar de estar aquí con nosotros, Señor, fortalécele y tráele gozo y paz a su corazón. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.